Queremos en esta hora presentar el mensaje que nos motive a poner en primer lugar a Dios. Amén. En primer lugar a Dios. Más aún en estos tiempos. En estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de conflicto. Amén. Comprometidos en el tiempo del fin. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí sentimos que somos buenos representantes del pueblo de Dios en estos tiempos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos dignos representantes de Dios en esta tierra? Se vienen a tu mente algunos personajes en la Biblia que fueron realmente dignos representantes de Dios. ¿Se viene a tu mente el nombre de José? ¿Sí? José fue un digno representante. Amén. Aún en un país extranjero, idólatra, Josué fue un digno representante. ¿Te viene a la mente el nombre del profeta Elías? ¿Fue un digno representante o no fue un digno representante? Amén. Elías fue un profeta que dijo al pecado, le dio su nombre verdadero. Tenemos a Daniel. ¿Daniel es un digno representante? Amén. Daniel es un digno representante. Y antes que inicie el Nuevo Testamento, hubieron profetas, pero hubo un periodo de 600 años en la cual no hubo revelación de Dios, desde el último libro de la Biblia, que fue Malaquías, hasta Mateo. Y en ese tiempo, hermanos, la Biblia nos habla de un solo personaje, que fue un digno representante de Dios y que su historia nos enseña a estar comprometidos en el tiempo del fin. Ese personaje es Juan el Bautista. La vida de Juan el Bautista está resumida en estas dos palabras: simplicidad y ¿qué? Y poder. Juan el Bautista, un hombre que no se habla mucho de él, pero lo que hizo realmente fue grande. En el Nuevo Testamento relata la historia de un hombre que fue escogido por Dios para cumplir una misión que especial. Y desde niño, sus padres lo criaron y lo formaron para cumplir esa misión especial. La vida de Juan el Bautista se caracteriza, querido hermano, por la firmeza y la fuerza moral. Y quiero que abran sus Biblias o miren en la pantalla. Mateo 3:3 dice, cuando Juan el Bautista inició su ministerio, dice la Biblia que cuando su voz se oyó, ¿dónde? En el desierto, diciendo, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Wow. Hermano, Juan el Bautista no estuvo en un templo con aire acondicionado. Él estaba predicando ¿dónde? En el desierto. Y aún en el desierto, en esas condiciones, la gente se acercaba para escuchar un mensaje poderoso. Incluso, hermanos, el libro deseado de toda la gente dice que Satanás temió por la seguridad de su reino implantado en este mundo, un reino de engaño y de confusión, porque veía en Juan el Bautista un hombre decidido a cambiar esa realidad. Juan era un reformador. ¿Qué era qué?
un reformador. Desde niño el ángel Gabriel tuvo un encuentro con sus padres y les dio indicaciones incluso para cómo alimentar al pequeño Juan el Bautista. Hoy también nosotros debemos predicar un mensaje de reforma. Y si es de reforma de salud, amén, también. Aunque no debe ser el tema principal, el tema de la reforma para la salud, pero necesitamos traer reformas a nuestra iglesia. Y hermanos, yo quiero en estos minutos que me queda resaltar 3 aspectos de la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Juan 1:6, abran sus Biblias, no lo he puesto en pantalla para que usted pueda conectarse con la palabra. Juan capítulo 1, versículo 6. Y dice, ¿qué libro dije? ¿Qué capítulo? 1:6. Y dice, ¿ya lo tiene? Si ya lo encontró, diga amén. Y hubo un hombre, ¿y hubo qué? Un hombre, por si acaso. ¿Y hubo qué? Por si acaso. Hay muchos que consideraban a Juan el Bautista como el Mesías. ¿Right? Pero aquí la Biblia nos dice la primera declaración. Hubo un hombre. Eso quiere decir de que Juan no era el Mesías, no era Dios representado humanamente. Juan fue un hombre como tú y yo. Hubo un hombre enviado ¿por qué? Por Dios. El cual se llamaba ¿quién? Juan. ¿Alguien sabe el significado el significado del nombre de Juan? Juan el Bautista específicamente. El significado del nombre de Juan es Jehová ha impartido gracia. Así es el significado. Y dice que este hombre, ¿enviado por quién? Se llamaba Juan. Y aquí la palabra que resalta es enviado. Que viene del verbo ¿qué? Enviar. El verbo enviar aparece en este texto que estamos leyendo, en este pasaje, como traducción del término griego apóstelo, cuyo significado es que mensajero o agente enviado. Este término dio origen a la palabra apóstol. ¿Y quiénes fueron? ¿Y quién es un apóstol? Entonces, un mensajero. Pregunto, ¿Jesús estableció apóstoles? Jesús estableció mensajeros. Jesús estableció hombres y mujeres que fueron agentes enviados para proclamar el mensaje de ¿quién? El mensaje de Dios. Y aquí el tema que vamos nosotros escarbando aquí en el texto es que hubo un hombre enviado, que Dios envió. Y la palabra envió ocupa un lugar importante en el libro del Evangelio de Juan. A tal punto que esta palabra se repite 18 veces. ¿Cuántas veces se repite? 18 veces. Y está relacionado con la actuación de un mensajero. Alguien que está dispuesto a llevar algo, a llevar un anuncio. Y saben, Juan el Bautista fue el heraldo de la intervención divina en la historia humana, porque él tuvo el privilegio de anunciar la venida de ¿quién? Del Mesías. Su encarnación en la persona de Cristo. El enviado, como lo describe aquí y lo comenta Elena G. de White en El deseado de todas las gentes, hermanos, miren lo interesante que dice aquí. Juan debía salir como mensajero de Jehová para comunicar a ¿quiénes?
a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección. ¿A qué? Debía impresionarlos con la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Pregunto, si Juan el Bautista estuviera predicando aquí en Baltimore, pregunto, ¿le gustaría a la gente escuchar a Juan el Bautista? Probablemente que sí, para algunos, pero probablemente para la mayoría no, porque su mensaje era un mensaje para poder volver a una vida de santidad. Y hay muchas personas que no les gusta o no nos gusta que nos digan que no estamos viviendo bien, que no estamos andando como Dios quiere. No estamos cumpliendo los requerimientos de Dios y la necesidad de una perfecta santidad. Tal mensajero como Juan el Bautista fue un personaje santo. Debía ser un templo, fue un templo para Dios, para que el Espíritu Santo lo utilizara. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí quisiéramos ser como Juan el Bautista? Amén. Y además, quiero ampliar un poco porque estas declaraciones me impresionaron mi corazón. Dice, mirando con fe al Redentor, Juan, ¿qué dice? Se elevó a la altura de ¿qué? O sea, estaba dispuesto a someterse a Dios por sobre todas las cosas. No trató de atraer a los hombres a Él, sino de elevar sus pensamientos más y más altos hasta que reposase ¿en quién? En el Cordero de Dios, en Jesús. Y los que son fieles a su vocación como mensajero de Dios no buscarán honra para sí mismos. Elevarán a Jesús y con Él la humanidad será ¿qué? Elevada. ¿Qué es lo que Dios espera entonces? De nosotros una profunda negación, un renunciamiento a nuestro yo, un renunciamiento a nuestros placeres, a nuestros requerimientos personales. Dios quiere que la vida de Jesús se eleve en vez de nuestra humanidad. Así que primero hemos visto que Juan fue ¿qué? Enviado. Amén. Y pregunto, ¿tú has sido enviado por Dios? ¿Estás aquí en este mundo por la casualidad? ¿Estás aquí en este mundo por simple coincidencia? Dios te ha enviado. Así como un hombre como Juan el Bautista fue enviado por Dios. Dios te ha enviado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te ha enviado? ¿Para qué Dios nos ha enviado? ¿Para qué? Para dar ¿qué? Testimonio, como dice el versículo 7. Este vino como ¿qué? Testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Aquí está la razón por la cual Juan el Bautista fue enviado por Dios. ¿Cuál fue la razón? Para dar testimonio. Y aquí la segunda palabra que resalta, porque hemos visto una palabra que resalta. ¿Cuál era la primera palabra que resalta que lo hemos analizado en griego? Enviado. Ahora la segunda palabra que resalta, ¿cuál es? Testigo. Y testigo viene del término griego ¿qué? Marturión. Uy, a ver, ¿cómo se llama la palabra? Uy, esto está hablando griego. Amén. Que implica en testimonio. Esto apunta a la experiencia personal del individuo ¿de qué? De testificar. En otras palabras, lo que quiero decir, querido hermano, que esta palabra también es una palabra favorita del Evangelio de Juan. Se repite 14 veces. ¿Cuántas veces se repite? 14 veces. Y miren,
Testigo viene de la palabra griega ¿qué? Martirio. ¿Qué implica esa palabra? Implica en dar testimonio. O sea, la persona tiene que, ¿acá qué dice? ¿Qué dice? Tiene que, disposición. Y es algo que siempre escucho aquí en la iglesia de Hattiesburg. Si algo que me voy a llevar de la iglesia de Hattiesburg es la siguiente frase que cuando llegué escuché. Pastor, tiene que nacernos para que Dios haga un cambio en nuestra vida. Tiene que haber disposición. Y dice que para poder ser testimonio, tiene que haber disposición de sellar nuestros convencimientos, nuestra fe, con tu propia sangre, con tu propia vida. Incluso este término viene de la palabra, de la raíz, palabra griega, mártir. ¿Y quién es un mártir? ¿Quién fue un mártir en la Biblia? Esteban. Que no le importó dar su propia ¿qué? Porque estaba ¿qué? Tuvo la disposición, como lo tuvo Juan, porque Juan también, el Bautista, ¿fue un mártir o no fue un mártir, familia? Juan el Bautista también fue un mártir. Y ahí está la historia, la experiencia de Juan el Bautista, envuelta en martirio, que vivió, para resumir la historia, ¿no? Su cabeza fue puesto ¿qué? En un plato. Por un pedido de la hija, de la esposa del rey ¿qué? Herodes. Que no le gustaba lo que decía Juan el Bautista, porque le decía sus pecados. Juan el Bautista fue un mártir. Fue alguien que estuvo convencido y dispuesto a dar todo. Y como un testigo de Dios en sus días, Juan el Bautista sacudió las estructuras de la sociedad de su tiempo con un mensaje de ¿qué, familia? De osadía, fe y esperanza. Un mensaje que a la gente no le gustaba escuchar. Y hoy, hermanos, muchos van a las iglesias y buscan iglesias porque quieren escuchar mensajes light. ¿Han visto las bebidas? Bebidas light. ¿Qué no tienen? Esas bebidas light no tienen azúcar, no tienen ciertos elementos, quieren algo light. Muchos buscan iglesias donde hay un mensaje light, donde no te ataca, donde no te hace sacudir tus pensamientos, no hace sacudir tu vida, porque quieren un mensaje que solamente los abrigue y les dé, entre comillas, tranquilidad. Pero el mensaje de Juan el Bautista no era así. Era un mensaje directo a la conciencia. Y saben, Dios nos ha llamado para ser sal y luz del mundo. Amén. Luz del mundo. ¿Y cómo podemos llegar a ser sal y luz del mundo? Son dos metáforas que Jesús presenta en estas dos expresiones que usted lee en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Qué significa ser sal y luz del mundo? Servicio Cristiano nos da una explicación. Y significa que nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos, sino de lo que somos. Mejor dicho, ser sal y luz del mundo es ser un testimonio de nuestra vida práctica. La pregunta,
Somos sal y luz en el lugar donde nosotros nos encontramos. O solo hablamos y no vivimos de lo que decimos. Dice aquí la carta Maranata, el Señor viene en la página 22, dice: Juan se separó de amigos. ¿Qué dice más? Y de lujos de la vida. ¿Qué dice ahí? Juan se separó de amigos, y creo yo que son amigos que no lo ayudaban en su crecimiento espiritual. Y de lujos de la... O sea, de las cosas que hoy nos entretienen, que han tomado nuestro tiempo. Y al contrario de los lujos de la vida, ¿cuál era su intención de Juan? La sencillez ¿de qué? De su vestimenta, un manto tejido con pelo de camello. Era un reproche constante ¿a qué? A la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Incluso su dieta puramente vegetal, de langostas y miel silvestre, reprendían, dice, la indulgencia al apetito y la glotonería que prevalecía por todas partes. Pregunto, ¿Juan el Bautista vivía lo que predicaba? ¿Sí o no? Sí. Y sus mensajes eran de amonestación. El profeta de Dios arrancaba a los hombres los sueños mundanales, los sueños mundanos que hoy gobiernan la mente de muchos. Y su mensaje se resumía en esta expresión. ¿Cuál era? Mateo 3:2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pregunto, ¿es el mismo mensaje que nosotros necesitamos anunciar al mundo hoy? Por supuesto que sí. Es el mismo mensaje. Para eso, miren lo que dice aquí, este consejo importante, en la página 23 del libro Maranata, el Señor viene, dice, debemos, ¿qué dice familia? ¿Debemos qué? Esforzarnos. ¿Y qué significa esforzar? Hay muchos que están buscando iglesias light, mensajes light, porque no quieren ¿qué? Sacri. No quieren esfuerzo, no quieren incomodarse, no quieren mover y hacer más de lo que puede su cómoda vida cristiana. Pero aquí nos dice que debemos ¿qué? Esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento ¿de quién? Y con el mismo fervor que caracterizó a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista, debe ser también ese mismo fervor que nos debe caracterizar a nosotros. Juan el Bautista fue el mensajero que anunció el primer advenimiento de Jesús. Nosotros somos los mensajeros que anunciaremos o anunciamos el segundo advenimiento de Cristo. Amén, hermanos. Dios nos ha escogido. Amén. Dios nos ha enviado para dar ¿qué? Testimonio. No podemos evitar. Dios nos elige. Y aquí he puesto un pensamiento. Dios no elige a quienes. Dios no elige a quienes. Prepara a quienes. A los elegidos. Aquel que ha comprendido y entendido y ha asimilado que necesitamos tener o reflejar en cierta medida la vida de Juan el Bautista. Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. ¿Cuántos en esta tarde queremos ser fieles al Señor con nuestro ejemplo? Amén.
con nuestro testimonio. ¿Qué necesitamos hacer? Dejar que Dios nos envíe para dar buen testimonio. Porque Dios te ha elegido, te ha escogido. Hay que aceptar el llamado de Dios. Así como un día aceptamos el llamado de entregarle nuestra vida y aceptarlo como nuestro Salvador, hoy el Señor nos llama para poder ser sal y luz de este mundo. ¿Cuántos en esta tarde quieren pedirle al Señor que vaya construyendo en sus vidas una vida semejante a la de Juan el Bautista? ¿Cuántos? Quiero ver las manos. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle, Señor, yo quiero aceptar tu llamado? Quiero aceptar esa invitación que tú tienes para mí. ¿Habrá alguien? Yo quiero ponerlo puesto de pie, porque ese paso que usted da en esta tarde va a ser vital para que Dios siga cumpliendo sus propósitos y este mundo pueda conocer y saber de que Cristo está pronto a venir, que Él está a las puertas y que necesitamos prepararnos para recibirlo. Vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerte por este momento que nos has dado también para reflexionar, para analizar, para hacer, Señor, un análisis de nuestra vida. Y entender, Señor, que aunque somos hombres imperfectos, de carne y hueso, como lo fue Juan el Bautista, tú, Señor, lo enviaste porque lo escogiste, porque lo elegiste, para enviarlo, Señor, a preparar el camino para la llegada del Mesías. Y Él lo hizo, dando testimonio de cómo es vivir con Cristo en todo sentido de la palabra. Hoy, Señor, tú nos has escogido, nos has enviado para dar testimonio, para que el mundo sepa que tú, Señor, vienes por segunda vez a este mundo. Ayúdanos a entender, Señor, que ser enviado significa, Señor, renuncia, entrega, sacrificio, disposición a aceptar el llamado que tú, Señor, has tenido para nosotros. Y testificar significa, Señor, poner nuestra vida como los mártires de la historia bíblica y la historia de la iglesia, que no les importó incluso derramar su sangre, morir como muchos murieron, de manera que ellos dijeron o comprendieron las palabras de Pablo: para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos, Señor, para que tú confirmes ese llamado, porque tú no eliges a los preparados, sino preparas a los elegidos. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Verdad y vida.